En este punto nos preguntamos cómo hacer para que la información que nos brinda el buffer de memoria sea de utilidad. Esta solamente será de utilidad una vez solamente se encienda un contactor de todos los que hay para informarnos que en ese punto se encuentra la planta. En este punto, recordemos que en este punto se encienden, si estamos en la etapa 7, se encenderán del 7 hacia atrás. Pero nos gustaría que solamente nos informara que fuera el B7 el que se encienda. Para ello utilizamos el siguiente diagrama, que es memoria de proceso. Vamos a abrirlo. Este nos indica que tenemos unos contactos contactores en la parte inferior que nos servirán para detectar en qué parte del proceso estamos. Es decir, si se accionó B1, accionará MA1, significa memoria del contactor auxiliar 1. Si acciona B2, se encenderá memoria auxiliar 2, pero apagará MA1. Aquí está el contacto que lo permite. Si se acciona MA3 por medio del buffer 3, apagará MA2 y así sucesivamente, de tal manera que solamente permanezca encendido uno de los contactos que están en este diagrama, indicándonos que en ese punto se encuentra la planta. Solo en ese punto solamente permanecerá encendido uno de ellos. Y esta información es importante porque en este punto ya le podemos dar un tratamiento booleano a las condiciones de emergencia que hemos explicado anteriormente. Ahora, ¿cómo le vamos a dar ese tratamiento booleano a esta información que nos brinda la memoria del proceso? Bueno, para ello creamos este diagrama de emergencias. Aquí podemos observar los contactos que corresponden a esas cargas que teníamos en el anterior diagrama. Y aquí vemos unas funciones booleanas como las que hemos visto en clase. Aquí vemos, por ejemplo, que se activó o se podría activar en la memoria del contactor auxiliar A1. Eso quiere decir que estamos en el contactor auxiliar A1 y en ese punto solamente podremos pulsar. Voy a volver aquí al diagrama. En el primer contactor solamente podemos pulsar ese 1 para que apague el contactor del electroimán. Si se pulsa algún otro de los contactores que tenemos, se generará una emergencia en el auxiliar 1. Volvamos al automation y aquí podemos volver a analizar esta situación. Si se activa S1, no hay ningún problema, continuará su proceso normal. Si se activa cualquiera de los demás, aquí podemos observar que cerrará el circuito, activará la emergencia 1, enclavará el circuito de tal manera que se sostenga la emergencia 1. Recordemos, cuando se acciona la emergencia 1, el diagrama de auxiliares tiene su contactor 1 acá, el cual no permite que continúe la secuencia. Y cuando, volviendo aquí al diagrama de emergencias, oprimimos un botón de rearme que colocamos en este lugar, se pulse, abrirá el circuito, quitará la condición de emergencia. En el diagrama de auxiliares, vamos a abrirlo, volverá a activarse o a cerrar el circuito de tal manera que permita volver con el procedimiento y así poder pulsar el botón, activar el sensor S1 sin ningún inconveniente. De igual manera, pues se han generado las diferentes condiciones de alarma para cada una de las etapas del proceso. Podemos ver el diagrama de eventos separado por unos contactores, digámoslo así. Aquí estará A1, aquí estará A2, aquí estará A3, A4, A5 y así sucesivamente, y estarán representados por estos contactos de memoria, y para cada una de esas etapas hay una función booleana que se encarga de detectar si uno de los sensores se ha activado fuera de secuencia, generando una alarma y generando una alarma para cada uno de las etapas. Es decir, si estamos en la memoria 7, se generaría una emergencia en la etapa 7 que en el diagrama auxiliares pararía el proceso donde lo he solicitado. Puntualmente recordemos, este proceso de aquí es el del motor en giro antihorario. Por eso si se pulsa en A7 u A8,
algún tipo de emergencia, la emergencia desactivará en este punto el circuito, de tal manera que cuando se pulse el rearme, volverá a este punto en donde empieza la secuencia del motor en giro antihorario, pero en arranque estrella. Si se pulsó aquí la emergencia, volverá a funcionar desde este punto, como lo fue solicitado en el planteamiento del problema. Igualmente, volviendo al diagrama de emergencias, y continuando pues con los diferentes auxiliares que se tienen provistos, recordemos que llegamos hasta el auxiliar 10. Aquí tenemos pues que en cada uno de ellos, si se pulsa S6, es decir, nuestro pulsador de emergencia, no es un sensor que se activa fuera de secuencia, sino que es un pulsador de emergencia, también se generará una alarma en determinada parte de la producción. Cuando cuando cualquiera de estas se active, también tenemos aquí una función para generar una alarma general o una emergencia general, de tal manera que esta emergencia general, vemos aquí, si cualquiera de estas emergencias se activa, cualquiera de las que tenemos arriba, se generará una emergencia en este punto. ¿Esto qué ocasiona? Que en los motores principales, recordemos, había hay un pulsador, un contacto normalmente cerrado, el cual se abrirá cuando se genere cualquier tipo de condición de emergencia, de tal manera que apagará todos los motores, lo cual también pues se tenía previsto desde el planteamiento. Hasta este punto hemos detallado el proceso de diseño para la solución de la carta de eventos que se ha propuesto, en la cual comprende el accionamiento o apagado de estos contactos, los cuales se encienden o apagan. Igualmente cargas reales. Estas se encuentran en este diagrama HMI, que es el último que vamos a analizar. Aquí podemos ver el contactor del electroimán con su correspondiente contacto, el cual es controlado mediante el diagrama de motores principales. De igual manera vemos aquí el motor 1 que arranca en estrella. Tiene sus correspondientes contactos de giro horario y antihorario, y aquí vemos el encendido del motor 1 en Y, en estrella, los cuales hemos visto. De igual manera ocurre con el motor en delta. Aquí tenemos el arranque del motor 1 en delta, y aquí tenemos sentido horario o antihorario. El motor 2 pues es un motor trifásico sencillo, simplemente requiere su accionamiento por medio del contactor 2, del motor 2. E igualmente tenemos aquí el contador, que es el que se encarga de controlar cuántas veces va a durar, cuántos ciclos va a realizar el proceso de producción de un lote. Lo hemos programado en 3, como decía anteriormente, para efectos de simulación. Aquí vemos que el contador solamente se pondrá en reset, es decir, reiniciará su cuenta cuando el contacto, el sensor o botón de arranque S0 se pulse y el contador esté lleno. Cuando el contador esté lleno, accionará este contactor que se llama cont, accionando este contacto auxiliar, y cuando este se encuentre activo, permitirá que se haga un reset solamente cuando vuelve y se arranque el proceso por medio del pulsador de arranque S0. ¿Cada cuánto se lleva una cuenta? Cada vez que termina un proceso. Recordemos, en el diagrama auxiliares, cada vez que termina uno de estos ciclos, se acciona el contactor A10, generando que aquí en el contador se accione y genere una nueva cuenta. Cuando realice esto 3 veces, indicará que el proceso se ha completado, y indicará por medio de este piloto que el lote se ha finalizado. En este punto es posible ya generar una simulación en este HMI. Vamos a ver cómo funciona y cómo es el manejo de las emergencias, que es lo interesante de este ejercicio. Para iniciar la simulación debemos asegurarnos de que el indicador de simular proyecto esté activo. A continuación podemos pulsar el botón de simular.
En ese momento pues ya Automation está en modo de simulación. Vamos a pulsar el botón de inicio para que nuestra planta inicie. Efectivamente el primer paso que ejecuta el simulador es que el electroimán está energizado. Perderá la energía una vez pulsemos el sensor 1. Eso indica pues que el electroimán se ha desenergizado. Posteriormente pasará un tiempo, el motor estrella empezará a funcionar, luego de un tiempo continuará el funcionamiento en conexión delta. Seguimos en giro horario. Una vez suceda esto, el sensor 2 se activa y apaga los motores. Activará un tiempo dentro del cual, al terminar, el motor 2 empezará el funcionamiento y luego de otro tiempo, ahora en giro antihorario, el motor estrella empezará su funcionamiento para luego pasar a delta. En este momento, un sensor 3 indicará que estos motores deben apagarse, solamente el motor 1 en este caso, y luego el sensor 4 para apagar el motor número 2. Una vez termine el motor número 2 de funcionar, apagará todos los motores y veremos que el contador se encuentra en 1. Ha terminado el primer ciclo. Para continuar con el segundo ciclo de producción, se activa el sensor número 5, generando que el electroimán se encienda y el proceso se repita nuevamente. El sensor 1 apaga el electroimán, pasará un tiempo, el motor estrella iniciará. Sin embargo, vamos a forzar una emergencia pulsando el sensor número 4, lo cual está fuera de secuencia. En este caso, la emergencia se activa, apaga todos los motores y obligará a que algún operario revise qué es lo que está sucediendo en la planta. Cuando este operario soluciona el inconveniente, pulsará el botón de rearme para que la planta siga su funcionamiento normal. Sin embargo, cabe recordar que en este punto el motor el motor 1 estaba funcionando. Para arrancar, de volver a hacerlo desde estrella y luego continuar a delta. Vamos a verificar qué sucede. Efectivamente, el motor en estrella arranca para luego pasar a delta. Seguimos en giro horario. Continuamos con el proceso. En este punto el sensor 2 es el que continúa. Pasará un tiempo para que arranque el motor 2. Luego el motor en estrella volverá a funcionar. Vamos a forzar en este momento una emergencia antes de que pase a delta. Efectivamente pulsé el sensor número 1 de tal manera que se genere una emergencia por un sensor que se activó fuera de secuencia. Este estado de emergencia solamente se desactivará si pulso el botón de rearme. Él volverá al motor estrella para arrancar, luego pasará al motor delta. Voy a generar nuevamente una emergencia para verificar que luego del rearme vuelva y arranque desde el motor estrella. En ese momento en sentido antihorario. En este punto, cuando terminan los dos el funcionamiento, el sensor 3 permitirá que los dos, que el motor 1 se apague completamente. Luego el motor 2 lo hará. En este momento, cuando termina el ciclo, el contador queda en 2, esperando un último ciclo para terminar el lote. Vamos a arrancarlo desde el sensor 5. Nuevamente el electroimán se enciende, se apaga con el sensor 1, activa el tiempo para el motor en estrella. Sin embargo, voy a generar una emergencia desde el botón de emergencia, el cual será pulsado por un operario cuando detecte que exista un peligro en la planta. Parará la producción inmediatamente. Como vemos, los motores se apagan, no existe ningún encendido, todos los testigos están apagados y el de emergencia está activo, indicándonos que algo debemos verificar en la producción. Cuando esto haya sido verificado y solucionado, pulsará el operario el botón de rearme, permitiendo que los motores vuelvan a su funcionamiento desde el momento en que se generó la emergencia. En ese momento voy a continuar con el proceso de manera normal. El sensor 2 me permitirá que apague el motor 1 para que luego encienda el motor 2. Vamos a esperar ese tiempo. Luego de un tiempo encenderá el motor 1 nuevamente, pero en sentido antihorario. En este punto el sensor 3 apaga el motor 1, el sensor 4 apaga el motor 2
y esperamos que se encienda el indicador de fin de lote porque el contador está a punto de terminar la cuenta. Efectivamente lo realiza.